Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Oye bien. Dios sabe lo que hace. 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 Aún santo Dios, aún en lo inexplicable, Él sabe lo que hace. Si ya el algo determinó sobre tu vida, no hay nada que lo aguante. No hay nada que lo aguante, amado. Porque si hay alguien que conoce los tiempos, si hay alguien que conoce tu necesidad, ese es el Rey de Reyes, amado. Dios sabe lo que hace, amado. No pongas en poco el poder de Dios, amado. De lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios sabe lo que hace. Si hay alguien que sabe lo que está haciendo en tu vida, es el Señor, amado. Y quiero compartir esta palabra. Santo Dios. Quiero dar una invitación, amado. Si están conectados, déjenme saber si se está escuchando lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Mira, amado. Wow. Si se oye mi voz por encima de la adoración, ¿verdad? Si se escucha la adoración por encima también de mi voz, me lo pueden dejar saber. Mira, amado, mientras venía en camino había una palabra que estaba dando a mi espíritu y daba a mi espíritu. Y cuando escucho esta adoración me doy de cuenta, amado, que en medio de los tiempos, en medio de tu aflicción, en medio de la circunstancia que quizá tú estás pasando, Dios sabe lo que está haciendo, amado. Dios conoce los tiempos. Dios está viendo, amado, la injusticia que muchas veces hacen sobre tu vida. Dios está viendo tu salud, amado, con lo que tú estás peleando. Dios está viendo tus lágrimas, amado. Dios está viendo tu aflicción, amado. Él está viendo tu aflicción. Él está viendo, amado, cómo verdaderamente por encima de toda la oposición, por encima de todas las pruebas que están viniendo a tu vida, hay algo que Dios quiere de ti. Y eso se llama fidelidad. 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 La fidelidad en estos tiempos está escaseando, amado. La fidelidad a Dios está escaseando. A veces preferimos, serle fiel más a nuestra emoción, a nuestros hábitos. Preferimos serle más fiel a nuestra propia carne, amado, que a aquel que te llamó. Y es que en la palabra de Dios, cuando vamos a Lucas, hay una enseñanza bien hermosa, amado. Y es que cuando tú lees Lucas capítulo 16, en el versículo 7, mira lo que dice, amado, mira lo que dice. Wow, esto es tremendo. El que es fiel en lo poco,
Óyete bien lo que te está diciendo el Señor. El que es fiel en lo poco. Wow. También. Wow. Es que es tremendo, amados. Es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Dios está buscando fidelidad, amados. Y cuando vamos ahí a Lucas, ¿verdad? Vemos como el Señor dice en el versículo 10. Y dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, ¿dónde está puesta tu fidelidad? Porque a veces es fácil serle fiel a Dios cuando las cosas te están saliendo bien. Pero primeramente que nada, ¿qué tú entiendes con fidelidad? Porque quizá tienes una mala interpretación de lo que es fidelidad, amado. Fidelidad es constancia, amado. Es constancia en las cosas del Señor. Es tener constancia. Es obedecer. Es obedecer la palabra de Dios, amado. Es obedecer a aquel que te llamó. Y él dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. El problema es que cuando vienen las pruebas, hasta ahí llegó la fidelidad. Cuando llega la enfermedad, hasta ahí llegó la fidelidad. Cuando viene la crisis, hasta ahí llegó la fidelidad. Y se nos olvida, amado, que Dios conoce los tiempos, que Dios conoce tus circunstancias. Él solamente quiere que tú también le seas fiel en lo poco. Alma mía, alaba la gloria de Dios, porque Él no te puede entregar cosas grandes si no le eres fiel en lo poco, amado. En un momento dado, Jesús da 3 parábolas. Y empieza hablando de la mujer que se le pierde la dracma. Ella no se quedó llorando. Ella no se quedó llorando, amado, cuando se le perdió la dracma. Ella buscó hasta encontrarla. El problema es que cuando a veces nos llegan las circunstancias a nuestras vidas, cuando llega el momento duro, el momento difícil, amado, dejamos de buscar a Dios. Dejamos de buscar a Dios. Cuando llega la enfermedad, muchas veces dejamos de buscar a Dios. Y preferimos muchas veces una recomendación de Google antes de tirarnos de rodillas, buscar la presencia de Dios y que sea el Señor pasando su mano sanadora sobre tu vida. Es que se te olvidó lo que ya Dios determinó sobre tu vida. El problema es que muchas veces queremos la abundancia, amado. Muchas veces queremos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Muchas veces queremos ver a Dios abriendo caminos. Muchas veces queremos ver a Dios poniendo río en medio de la sequedad. Muchas veces queremos ver a Dios apagando el fuego para que tú no pases por la llama. Pero se nos olvida, amado, que tu fidelidad tiene que ser probada como el oro. Porque la fidelidad a Dios determina fe. Abarca la fe. ¿En quién estás poniendo tu fidelidad? ¿En quién estás poniendo tu fidelidad? Sí, hermano Eliezer, es que hay una crisis y tengo que engañar al gobierno para poder obtener quizá un poco más de dinero. Fidelidad al hombre. Y es que me sorprende, ¿verdad? Porque el salmista decía, hay hombres que confían, han puesto su confianza en hombres a caballo.
en los reyes de esta tierra. Pero Él dice, yo no. Yo voy a marcar la diferencia aunque me estén persiguiendo. Yo voy a marcar la diferencia aunque mi propio hijo se haya levantado en contra de mí para perseguirme. El salmista decía, procuren, no, ok, está bien, ustedes están poniendo su confianza en la tierra. Pero mi confianza está puesto en aquel quien hizo los cielos y la tierra. ¿En quién estás poniendo tu fidelidad en medio de la enfermedad? Un momentito por aquí, por favor. ¿En quién estás poniendo tu fidelidad? ¿En quién estás poniendo tu lealtad? ¿En quién estás poniendo tu compromiso? Porque el compromiso con la obra de Dios, eso es fidelidad a Dios. Yo sé que es difícil. Yo sé que cuando se acaban los trabajos, yo sé que cuando muere un familiar, un ser querido que uno tanto ama, yo sé que también cuando llega la enfermedad, cuando ya los viajes se han acabado, cuando ya las celebraciones y los aplausos ya terminaron. Muchas veces trae una tristeza a nuestras vidas porque tampoco podemos negar que somos seres humanos. Porque la misma palabra nos muestra de muchos hombres y mujeres de Dios que su fidelidad les tambaleó, amado. Pero aunque la fidelidad les había tambaleado muchas veces sus vidas, amado, ellos no retrocedieron. Ellos no retrocedieron. Ellos procuraron mantenerse fiel a aquel que lo llamó. Mira, amado, yo he podido ver cómo Dios, en medio de camino lleno de pedregar, amado, he podido sentir las manos de Dios cargarme. He podido sentir las manos de Dios llevarme en sus brazos. Porque si no es porque Él me lleva en sus brazos, amado, yo no pudiera pasar por esos caminos. Y todavía me sigue preparando. Todavía, amado. Estamos viviendo tiempos proféticos. Ahora mismo Estados Unidos está en una guerra ¿verdad? Sabemos lo que está aconteciendo. El mundo es un caos, amado. Pero aquellas personas en la cual lamentablemente muchas personas les han puesto su confianza, quieren mantener al pueblo entretenido, amado. No, amado. No podemos ignorar los tiempos, amado. No podemos ignorar los tiempos. Pero eso no quiere decir que aunque no podamos ignorar los tiempos, nos vamos a quedar de brazos cruzados, amado. No. El Señor quiere que tú le seas fiel en lo poco. El Señor quiere que tú le seas fiel en medio de la enfermedad. El Señor quiere que tú le seas fiel en medio de la crisis. Y vaya mansa. El Señor quiere que tú le seas fiel, aunque te estés sacudiendo, porque es Él quien te va a dar nuevas fuerzas, amado. ¿Cómo puedes experimentar las fuerzas de Dios si no te rindes en sus brazos? Fidelidad demanda a que nos dejemos cargar de los brazos de aquel que nos llamó. De aquel que nos llamó.
Y como dice esa alabanza que estoy teniendo de fondo, Él sabe lo que está haciendo en tu vida, amado. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. A veces ponemos en poco, amado, lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano, amado. Yo he podido ver en estos años que yo llevo, desde que salí de la cárcel, amado, que para la gloria de Dios ya llevamos casi 12 años que salimos. Dios me lo bendiga, pastor. Ahí estamos. Y yo le hablaba a un hermano, de la iglesia ayer y le explicaba que se me hizo fuerte serle fiel, amado. Porque era tan y tan difícil entender que Dios era el que me quería sustentar en medio de mi escasez. Una persona que quizás en el mundo no dependía de nadie. Una persona que quizás dependía de sus propias fuerzas. Una persona que quizás dependía de sus propias habilidades. Una persona que buscaba la manera de que el dinero le llegara fácil. Ahora tenía que aprender, en medio de lo poco, depender de Dios. Ahora tenía que aprender, si me encontraba unas tenis en la esquina y que se vieran bien y estuvieran buenas y me sirvieran, ponérmelas, amado. Eso es ser fiel en lo poco. Pero aunque el enemigo zumbaba dardo para tratar de recordarme la vieja criatura, para tratar de recordarme de la manera que antes yo me ganaba el dinero, alma mía, alaba la gloria de Dios. Yo quería serle fiel a Dios. Yo quería serle fiel a Dios, amado. Y todavía quiero serle fiel a Dios. Y en medio de ese proceso de escasez que estaba viviendo, Dios siempre levantaba hombres y mujeres, porque siempre la intervención divina en el momento más difícil, en el momento más duro de tu vida, en el momento cuando ya tú sientes que ya no tienes fuerza, que ya no vas a poder avanzar, ahí llega la intervención divina a tu vida, amado. Y Dios ponía hombres y mujeres a que me dieran palabras de aliento y me recordaran quién fue el que me llamó. Y me quejaba, no les niego, les decía, claro, para ustedes es fácil porque ustedes tienen su casa, ustedes tienen su trabajo. Yo no, yo acabo de salir de la cárcel. Eso era lo que yo decía, amado. Pero ellos me decían, séle fiel a Dios y vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Llegué a este estado de la ciudad de Nueva York y recuerdo que vivía en un Chester. Muchas veces ponemos excusa para no ir a la casa de Dios. Mira, amado, no caigas en ese error. Porque yo saliendo de la cárcel, recuerdo que visité un lugar. Visité ese lugar y cuando ellos se enteraron de dónde Dios me había sacado, no tuvieron la manera adecuada de cómo tratar conmigo. Yo salí de la cárcel sirviéndole al Señor. Yo tuve un encuentro real en medio del borde de la muerte con el Espíritu Santo, amado.
en la cárcel se le sirva a Dios de verdad, amado. Y recuerdo que en medio de todo ese proceso intenté quedarme en mi casa. Yo dije, yo me conozco la palabra, me conozco las escrituras. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para que me estén acusando, para que me estén juzgando, porque eso es lo que rápido el enemigo le pone la mente al creyente, amado. Dios nunca mandó a alguien solo, amado. Inclusive siempre decía, mejores son dos que uno, porque si cayera uno, el otro lo levantará. Pero ¿quién me iba a levantar si yo me quedaba solo en mi casa, amado? Y recuerdo que empecé a hacer cosas incorrectas. Estoy hablando más de 11 años atrás. Tuve un testimonio. Y recuerdo que un día estoy en una esquina de la 149, aquí en la tercera, maquinando, pensando cómo ganarme el dinero. De una manera que no cayera preso, porque tampoco quería caer preso, porque nosotros queremos las cosas fáciles, pero no queremos las consecuencias, amado. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice que ni una tilde, óyeme bien, ni una tilde pasará sin antes tener que cumplir con cualquiera de las faltas que tú hayas cometido, amado. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es tan y tan grande que muchas veces no nos da lo que nos verdaderamente nos merecemos. Esa es la misericordia de Dios, amado. Pero como quiera, algo vas a tener que cumplir. Se supone que yo no estuviera en la calle, se supone que yo estuviera haciendo cadena perpetua, pero a Dios le plació, amado, que me dieran una sentencia en donde tuviera la posibilidad de salir para la calle. Pero ¿qué pasó, amado? Esa pastora, la cual bendigo su vida donde quiera que se encuentre, en su casa, ¿verdad? Y recuerdo, amado, hermanas que me escuchan, que esto es tremendo. Dios puso palabra en su boca, porque la intervención divina siempre va a llegar en tu momento más crítico, amado. En el momento donde tus habilidades ya fallan, en el momento donde tus fuerzas se te agotan, ahí va a llegar la intervención divina. Y empezó a recordarme que Dios estaba en control. Y a contarme misterios que solamente los había hablado Dios conmigo en una celda. Me dio la dirección, recuerdo, de su iglesia. Y al mes empecé a visitar su iglesia. Y fue la iglesia que Dios utilizó para darme el impulso para lo que hoy en día yo soy en Cristo. Y en medio de estar viviendo en un Chester, amado, mi fidelidad hacia Dios estaba puesta en Dios. Mi fidelidad, yo decidí en medio del proceso que estaba viviendo mantener mi fidelidad a Dios. Y recuerdo que desde el Chester me montaba en una guagua, en un bus, y no fallaba los días de culto, amado. Porque cómo pueda llegar un Aarón, un Ur a tu vida, levantarte las manos en medio de tus debilidades, si tomas las decisiones incorrectas y decides alejarte. No, amado. Dios nunca va a permitir que tú cargues algo con lo cual tú no puedas cargar.
Dios no da prueba con la cual tú no puedas bregar, amado. Juntamente con la prueba, Él te va a dar la alternativa y la salida. El problema es que a veces nos volvemos vagos. Es la realidad, amado. Y no queremos buscar. Mira, hasta aquí. Este es el manual. Yo siempre ando, mira, aparte de tener la Biblia en el teléfono, siempre ando con una Biblia en mi guagua y las que están en mi casa. Porque tenemos que ser sabios, amado. Y en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos que lamentablemente, no digo lamentablemente porque son bíblicos, la palabra misma decía que los tiempos iban a empezar a ser acortados, pero estamos viviendo rodeados de una generación afanada. ¿Y qué pasa cuando tú te rodeas de personas que su línea de pensamiento es el afán? Vas a empezar a afanarte también, amado. Tú tienes que rodearte de personas que te enseñen a pelear. Tú tienes que rodearte de personas que sean un ejemplo en Cristo. Y que tú digas, wow, yo he podido ver ese hombre, esa mujer siendo fiel aún en medio del proceso que está viviendo. Séle fiel a Dios, amado, en lo poco. Y vas a ver cómo las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. ¿Cómo Dios puede entregarte algo si en las cosas mínimas te turbas? Si en las cosas mínimas pones tu confianza en Google, es lo que puedes encontrar a través de una plataforma, lo cual fue puesto por un hombre. Ahí se cumple lo que dijo el salmista David. Estos hombres han puesto su confianza en hombres a caballo, en los reyes de la tierra. Pero la mía está puesta en Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, el Señor lo único que está pidiendo de ti es lealtad. El Señor lo único que está pidiendo de ti es que seas constante en la oración. Que seas constante en la lectura de la palabra. Que seas constante hablándoles a otros de las buenas nuevas, amado. Porque muchas veces permitimos que el afán visite nuestra vida, nuestra casa. Y cuando llegue ese momento duro y difícil, empezamos a alejarnos de aquel que sigue siendo fiel. ¿Me entiendes? Porque la palabra dice que Él es fiel aunque tú no le seas fiel. Es fiel, Él sigue siendo fiel, amado. Aunque tú no le seas fiel, Él sigue siendo fiel. Lo triste es que, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes cuando tú le eres fiel a una persona? El que es casado, el que tiene una pareja, ¿qué es lo primero que le pide cuando estás en ese momento de hacer el pacto? ¿Qué es lo que tú prometes? ¿Qué es lo que tú pactas en ese momento? ¿Serle fiel en qué? En la enfermedad. ¿Serle fiel en qué? En la escasez. ¿Serle fiel en qué? En la enfermedad. Y después juramos hasta que la muerte nos separe. Juras lealtad hasta que la muerte nos separe. Es la misma lealtad que Dios te está pidiendo a ti. Que tú tengas el valor de decirle, Dios mío, yo te voy a ser fiel en la enfermedad. Dios mío, aunque yo esté enfermo, aunque las fuerzas no me den,
Aunque la espalda, el dolor que estoy teniendo sea tan duro, yo no voy a dejar de orar. Yo no voy a dejar de leer tu palabra, Dios. Yo no voy a dejar de tener una relación íntima contigo. Oh, gracias, Dios. Gracias, Padre. Ser fiel. Oh, Dios, te adoro. Un momento, por favor. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Serle fiel, amado. Serle fiel. Serle fiel. ¿Cuántos? Ay, porque es fácil, amado, ser fiel cuando todo te va bien. Es fácil, amado, cuando tu cuenta de banco está llena, ser fiel. Es fácil, amado, ser fiel cuando todo el mundo te está teniendo en cuenta. Hay una palabra que marca mucho mi vida y tiene que ver con fidelidad, amado. A veces la leemos tantas veces en la iglesia, pero verdaderamente somos capaces de vivir esa palabra. A veces decimos todo lo puedo en Cristo. Oh, es que yo todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Pero tú has pasado hambre, tú has pasado ayuno, tú has estado al borde de la muerte para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te estoy hablando de que antes de que Cristo te llamara. Porque para que esas palabras pudieran salir de los labios de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero Pablo habló de escasez, primero Pablo habló de persecución, primero Pablo habló de desvelo, primero Pablo habló de momentos, tiempos sin aún poder comer. Pero él le fue fiel. Oh, siento la presencia de Dios. Y aún en medio de todo eso que estaba viviendo, amado, él le fue fiel a Dios. Ahora él podía decir todo lo puedo en Cristo. Porque he podido ver la mano de Dios en medio de mi escasez. He podido ver la mano de Dios en medio de la persecución. He podido ver la mano de Dios en medio de la difamación. He podido ver la mano de Dios en medio de la calumnia y del rechazo de los hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Pablo dejó eso ahí en Filipenses, fue como enseñanza de que tú pudieras entender de que el mismo Dios que estuvo con Pablo en cada uno de esos momentos difíciles también estará contigo. También estará contigo. Tenemos que aprender a alabar a Dios, sea la temporada que estés viviendo. Al que le es fiel en lo poco,
en lo mucho te pondré, dice el Señor. Séme fiel a la enfermedad. Mantente constante. Mantente buscando la presencia de Dios en medio de esa enfermedad, amado. Y vas a ver cómo en lo mucho el Señor te va a poner. Y vas a ver cómo llegará la sanidad a tu vida. Serle fiel a Dios es aprender a escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Serle fiel a Dios es aprender a seguir a Dios aún en los momentos cuando ya los aplausos se acabaron. No seamos como Jonás. No seamos como Jonás, porque muchas veces nosotros mismos pagamos el boleto para querer ir a Tarsis. Cuando el Señor te está diciendo, esa no es la ruta. Y muchas veces el Señor tiene que permitir que choquemos con la realidad para aprender a valorar nuestra fidelidad a Dios. Habacuc. Miren qué palabra tan poderosa. Es tremendo, amado. Miren esta oración. Miren esta oración. Estamos hablando de un hombre que lo que estaba viendo no le estaba agradando. Porque él se preguntaba y le decía, Dios mío, ¿cómo puedes permitir todo esto que está aconteciendo? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. Dios mío, si te estoy sirviendo, ¿hasta cuándo, Jehová, seguiré clamando para que llegue la sanidad a mi vida? ¿Hasta cuándo? Era la pregunta de Habacuc, amado. Miren cómo le dice a Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Qué difícil, amado. Qué difícil ser fiel a algo que no lo estás escuchando. Wow, siento la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo? El que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Pero eso no quita que vengan preocupaciones a tu vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Satanás seguirá antojado con mi familia? ¿Hasta cuándo mi hijo seguirá perdido en el mundo? ¿Hasta cuándo mi esposo seguirá tomando, bebiendo? Es tu pregunta, ¿hasta cuándo, Padre? Estoy clamando y siento que no me estás escuchando. Saca y ananza, aquí ananza. Habacuc tenía todas esas preguntas que tú también te estás haciendo hoy en día. No, pero es que la gasolina la están subiendo. No, es que los precios de toda la comida la han subido. No, es que están habiendo tantos rumores de guerra, tantas enfermedades. Que yo tengo que poner mi fidelidad en mí mismo. Error. El mayor error del ser humano es poner su fidelidad con él mismo.
Jeremías hablaba y decía, perverso es el corazón del hombre. Perverso es el corazón del hombre. Perverso. ¿Quién confiará en el corazón del hombre? ¿Quién? Si es perverso, amado. Entonces, fidelidad en ti mismo, amado. No. Ser fiel en lo poco. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Acaso Dios había dejado de ser fiel con Habacuc? Porque Habacuc tenía su queja, como las tenemos nosotros muchas veces. Pero vemos como el Señor lo lleva al principio. Y muchas veces tenemos que volver al principio, amado. Ese principio que estabas dispuesto a dejarlo todo por seguir a aquel quien te llamó. Ese principio, alma mía, alaba la gloria de Dios, al cual fue el que te transformó, te libertó, restauró y te hizo ver su gloria. Muchas veces lo único que falta es un clamor del alma. Un clamor del alma, amado. Porque muchas veces nos encontramos así como Habacuc. Dios mío, ¿hasta cuándo voy a seguir enfermo? ¿Hasta cuándo la crisis va a seguir en mi casa? ¿Hasta cuándo, Dios mío, mis hijos seguirán en el mundo? ¿Hasta cuándo? Si tú diste una palabra sobre mi vida. Habacuc se sentía como tú y yo nos sentimos muchas veces, como si el Señor no nos estuviera escuchando. Pero me encanta el versículo 12, como dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, porque no está mal que tú te derrames delante del Padre y le digas, Dios mío, ¿hasta cuándo estas cosas van a acontecer? El mejor ejemplo lo tenemos en la vida de Jesús. Jesús, Padre, haz pasar de mí esta copa. Jesús llegó a la tierra con un propósito, como tú y yo hemos llegado a esta tierra con un propósito de parte de Dios. Pero eso no quita de que porque tú y yo hemos sido llamados y el Señor nos haya entregado un ministerio, amado, no va a venir la persecución, no va a venir la calumnia, no van a venir las difamaciones. Van a llegar, amado. Y llegará ese momento en donde vamos a decir como Jesús, Dios mío, haz pasar de mí esta copa. Yo no quiero vivir ni pasar ese suceso que estoy viviendo. Discúlpeme, porque es que estaba entrando una llamada.
Y Jesús dijo, haz de mí pasar esta copa. Muchas veces decimos esas palabras y no es pecado, amado. No es pecado tú quejarte. Lo que es pecado es dejar de hacer la voluntad de Dios por la prueba que estás viviendo. Lo que es pecado es dejar de buscar de Dios por causa de la enfermedad. Lo que sí es pecado y es dejar de serle fiel a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Darle la espalda a Dios por una escasez, por una crisis. Voy para allá, sierva. Estamos en el espíritu. Habacuc 2:4. Vamos a leerlo ahí. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y por eso les hablaba de fidelidad. Porque la fidelidad abarca fe. Porque para vivir una vida en Cristo eterna, tenemos que mantener nuestra fe puesta en aquel que nos llamó. Que llegará ese momento en donde tú quisieras dejarlo todo, salir corriendo. Sí, llegará ese momento. Pero ahí es cuando tú tienes que decir: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, Dios. Traicionado. Jesús sabía que lo iban a negar. Ahora todos aquellos que lo seguían, ahora le gritaban: crucifíquenlo. Tú sabes lo difícil que es, amado, tú darlo todo por unas personas y que luego esas mismas personas a las cuales tú le fuiste de bendición estén ahora apuntando el dedo hacia ti. Yo imagino la mirada de Jesús, amado. Abandanai. Yo imagino esa mirada mirándolo con esa ternura. Padre, no tomes en cuenta su pecado. No tomes en cuenta su ignorancia, porque yo sé que es duro. Yo mismo, Alba Shandanay, aquí he sentido en momentos que me has desamparado, porque el mismo maestro dijo: Elí, Elí, Elí. Y vaya llamando: Padre, ¿por qué me has desamparado? Oh Dios. Hay momentos donde nos sentimos desamparados, amado. Hay momentos, sí, hay momentos. Pero eso no quiere decir que Dios te ha dejado, amado. Eso no quiere decir eso. Eso no quiere decir eso. Vaya, andará aquí. Sé fiel, amado. Y con esto ya quiero ir culminando. Y es que miren esta oración, amado. Habacuc capítulo 3 dice: oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, empiezo del versículo 2 en adelante. He oído tu palabra y temí. Recuerden al principio, Habacuc, viendo las circunstancias que estaban pasando, tuvo una preocupación
y una queja hacia Dios, porque él sentía que no estaba siendo escuchado. Miren esto es tremendo. Mira lo que dice Habacuc primera en el 5. Mira esto. En el versículo 2, capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Ahora vamos al capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y temí. Entonces la palabra de Dios tiene que traer a tu vida temor, amado. Temor. Dice, he oído tu palabra y temí. ¿Cómo es posible que personas oigan la voz de Dios y no hayan sido transformados? ¿Cómo es posible que hayan personas que hayan escuchado la voz de Dios y han dado la espalda y se han vuelto atrás al mundo nuevamente? Oí tu palabra y temí. Entonces, pocas palabras, amado, Dios no te va a dejar desamparado. Oh, aquí habrá el momento que la voz de Dios hablará a tu corazón. Hablará a tu corazón. Habacuc fue fiel. Habacuc fue fiel en medio de todo lo que estaba viendo y aconteciendo en el pueblo de Dios. Y dice, oh Jehová, me encanta esta palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios está buscando hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos de pararse y ser esa columna que diga, aviva el fuego en medio de los tiempos. No es que te quejes en medio de los tiempos. No es que persigas en medio de los tiempos. Es que digas, Padre, aviva. No es que en mi iglesia no hay un mover. No es que mi iglesia está apagada. No es que en mi iglesia no se siente el poder de Dios. Pues dile a Dios, aviva el fuego. Aviva tu obra, Padre. Aviva tu obra en esta iglesia. Aviva tu obra en mi casa. Aviva tu obra en mi salud. Aviva tu obra en mi economía. Aviva tu obra en mis hijos. Aviva tu obra en tu pueblo. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿De qué tiempo está hablando Habacuc? Tiempos difíciles, amado. Tiempos como los que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que yo creo que Dios está preparando y va a hacer una limpieza, amado. En donde, en medio de los tiempos, Dios va a hacer conocer su poder. Dios va a hacer conocer su palabra. En medio de los tiempos, en medio de los tiempos proféticos que estamos viviendo, Dios va a hacer a conocer su palabra, amado. No es que hay guerra, hermano Eliezer. No, es que están llegando pandemias. Es que está habiendo una escasez. Es que están persiguiendo a los cristianos. No, en medio de esos tiempos el Padre va a hacer conocer la palabra que Él depositó sobre tu vida. Antier hablaba con un hermano, que Dios bendiga su vida, mi hermano Miguel Papito, de Puerto Rico, un hermano que Dios usó grandemente y poderosamente. Dios te me bendiga, hermanita Sandra. Cuando yo me encontraba confinado en Puerto Rico,
Y hubo una palabra que me sacudió. Y es donde el Señor habla de que la cizaña será arrancada. Oigan esto, este misterio que les quiero compartir. Porque un misterio, no se me vayan, espérate, déjame poner la alabanza porque se me está cortando. Dice que el ladrón llegó en el anochecer y dice que sembró cizaña. Entonces, recuerden que ese terreno en donde estaba sembrado el trigo representa la congregación, el pueblo de Dios. Y dice que sembró cizaña. Oiga esto. Y dice que los trabajadores fueron donde el jefe y le dijeron, mira, ¿qué pasó aquí? Estoy hablándole en mi palabra, ¿verdad? Arrancamos la cizaña. Y él dijo, aguántense ahí, eso no les corresponde a ustedes. No te corresponde a ti determinar si ese hombre que quizá o esa mujer que quizá no te gusta su estilo o su manera de ser, no te corresponde a ti arrancarlo. Porque no vayas a hacer que tú dejándote llevar por la apariencia termines arrancando un trigo, que lamentablemente lo estamos viviendo en estos tiempos. Cómo no están siendo fieles a la palabra de Dios y qué están haciendo. Están arrancando el trigo, amado. Discúlpenme que se me apagó. Están arrancando el trigo, amado. Cuando el mismo Señor les dijo, no les corresponde. ¿Qué pasó aquí? Corresponde a ustedes arrancar el trigo. Y lamentablemente estamos viendo hombres y mujeres de Dios, instrumentos que son útiles para la obra de Dios, como lamentablemente empleados del reino de Dios no están obedeciendo lo que dijo el Señor, en donde el Señor dijo, déjalos que crezcan juntos, no te corresponde a ti arrancarlos, pero hay personas que esperan que el dueño de la hacienda se vaya para hacer lo que les da la gana. Y ahí es donde están arrancando evangelistas, están arrancando adoradores, están arrancando misioneros, están arrancando pastores. ¿Por qué los están arrancando? Porque se han confundido pensando que son cizaña cuando han sido trigo. Entonces, mira lo que dice el Señor. Que Él arrancará el trigo. Diga la cizaña, discúlpeme. Déjenme ver rapidito si encuentro esa palabra rapidito aquí. Esto es poderoso. Mira, esto es de Dios, amado. Esto es de Dios. Cayó ahí mismito. Ya te amo, Señor. Mira lo que dice. Wow, yo me gozo cuando es que el Señor, porque ahí abriendo y cayó ahí mismo. Mira lo que dice. Le refirió otra parábola diciéndole, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla representa la palabra de Dios. El sembrador representas tú y represento yo como ministros de Dios en su campo. Pero mientras dormía, error. Y es pensar que cuando todo está bien, ya podemos dormir y dejar de orar. Es pensar porque ya tengo salud, ahora voy a dejar de orar. Ahora voy a dejar de buscar de Dios. No, amado, no te duermas, porque si te duermes te va a acontecer esto que acabó de suceder. Mira lo que dice. Lamentablemente, muchas congregaciones y muchos pastores se han dormido. Se han dormido por los tiempos. Se han dormido
por la escasez, por la crisis. Y se han dormido aún hasta por la misma abundancia. Y dice que mientras dormían los hombres, mira, pero mientras dormían los hombres. Entonces, cuando dice dormían los hombres, es completamente la congregación entera. Porque el problema es que si el dueño de la hacienda está durmiendo, los empleados todos van a dormir también. El problema es que si el púlpito está corrompido, amado, el pueblo también se va a corromper. Entonces, cuando tú ves un pueblo corrompido, es porque lamentablemente el púlpito se durmió. Se durmió, amado. Y los que los rodean también se durmieron. Y no se dieron de cuenta cuando el enemigo entró adentro de la iglesia, amado. Y les sembró cizaña. Y ahora tienes un problema, que estás tan y tan desesperado, tan y tan ansioso, que no tienes la paciencia para aprender a esperar el tiempo de Dios, y empiezas a meter las manos y a arrancar tú mismo. Buena cosecha. Lamentablemente, porque pensaste que era cizaña. Entonces, dice que mientras dormía vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Mi enemigo no es mi hermano. Ese no es mi enemigo, amado. Mi enemigo es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor Jesús lo reprenda, amado. Y dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mira cuando apareció también la cizaña. Cuando la hierba y cuando empezó a salir el fruto. Siempre el enemigo va a intentar de buscar la manera de apagar al pueblo de Dios. Y si más está dando fruto, amado. Con más intención el enemigo buscará la manera de cómo sembrarse cizaña. Por eso es que no te puedes dormir. Y el que tú te duermas representa el dejar de orar, el dejar de congregarte, el dejar de buscar la presencia de Dios, el dejar de rodearte de hermanos. Porque ahí estaba hablando de empleados, hermanos que están en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Y ya saben las instrucciones y las están siguiendo a cabalidad. Entonces, mira lo que dice. Y cuando salió, apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembráis buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hasta la siega. Oígate esto. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en el manojo para que quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces esto me lleva a que antes de que el Señor venga por su pueblo, el Señor va a limpiar los altares. Procura ser trigo. Y si te has sentido como Abacú, en donde has clamado: Dios mío, aviva tu obra en medio de los tiempos,
Aviva tu obra, Padre, te corresponde. Si estás viendo trigo que se están pareciendo a cizaña, empieza a clamar ahí mismo: Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero no dejes de ser fiel. No dejes de serle fiel a Dios. Y con esto culmino, amado. Estábamos en la oración de Habacuc. Y dice: hazla conocer. Fluye ahí, mi hermana Sandra. Haz conocer lo que Dios ha puesto en ti. Haz conocerlo. Hazlo conocer. Dios ha puesto un talento en ti. Y ese talento es para hacerlo conocer. Darlo a conocer. Darlo a conocer, guerrera. Hermana Catherine, da a conocer esa palabra que Dios ha puesto en ti. Me gozo porque tengo aquí a dos capellanas. La hermana Catherine, capellana de Puerto Rico, y mi hermana Sandra, capellana de acá de los Estados Unidos. Entonces, Catherine sabe que dentro de la cárcel ella ha podido ver cómo el Señor ha avivado su obra. En medio de barrotes, en medio de guardias de seguridad, y ver cómo esos capellanes han entrado. Dios bendiga la vida de los capellanes, Padre. Sigo usando a cada uno de estos capellanes para que sigan llevando la voz a esos lugares, Padre amado, en donde el hombre lo está viendo seco. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Dios. Y dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Su gloria cubrió los cielos. Mira lo que causó, amado, eso. Que su gloria empezara a cubrir los cielos y que la tierra empezara a llenarse de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes empezaron a salir de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Muchas veces estamos buscando el poder de Dios en el lugar equivocado. Y quiero culminar con los versículos 17 hasta el 19. Y le dijo a Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Me encanta esta palabra. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de sierva y mis alturas me hace andar. Y en mis alturas me hace andar. Eso es ser fiel en lo poco, amado. El Señor lo único que está pidiendo es fidelidad. Y si le eres fiel en esos procesos, en lo que estés viviendo, en lo poco, en lo mucho, Dios te va a poner. Así que Dios bendiga tu vida. Y quiero orar, amado. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Santo, porque me has dado la oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Ayúdanos a serte fiel en medio de los tiempos, Padre amado. Ayúdanos a parecernos cada día más y más a ti. Ayúdanos, Jehová. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios, porque te seremos fiel
hasta que la muerte nos separe. Dios me los bendiga, hermano. Manténganse orando por mí. Este viernes vamos a estar en Connecticut. Este viernes, déjenme darle el anuncio, este viernes vamos a estar en Connecticut, ¿verdad? En un clamor a madres, junto al ministerio Madres Unidas. Ahí vamos a estar, ¿verdad? Junto a ese ministerio en Connecticut. Si te encuentras por esos lugares, yo compartí el flyer. Puedes darte cita, amado. Hay una palabra que el Señor ya ha puesto en nuestro espíritu para compartirle ese día, amado. Y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes, porque este es un tiempo en donde el poder de Dios va a sobresalir por encima de todo esto que estamos viendo, de la escasez. Amén. Así que Dios me los bendiga, y recuérdate que Juan 11:40 dice: no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios. Reciban un abrazo fuerte de parte de mi amada esposa Raquel Vega. Y nada, seguimos, hermano. Así que Dios me los bendiga a todos. Shalom. No dejen de orar por mí.